cómo evitar que situaciones similares se repitan. Nos vamos a enlazar con nuestra compañera Victoria Laura para que nos dé recomendaciones muy importantes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Lorena. A raíz de esa situación lamentable que se ha generado el día de ayer, es importante conocer también, ya que se habla, por ejemplo, se menciona que se trataría de un balón con helio, saber si efectivamente este tipo de gas puede ocasionar los daños que ha generado este desastre. Por ello me encuentro con el comandante José Sea Agüero, asesor de materiales peligrosos de la Comandancia General de los Bomberos, para que nos comente. Principalmente se habla de un balón de helio. ¿Eso es posible con un balón de helio? Primero, lamentar la pérdida de esta joven en este evento del día de ayer. Y para responder a la pregunta, hablamos de helio, que es un gas inerte, no es un gas inflamable en primer lugar. Hablamos que está contenido en un cilindro que tiene ciertas características, ¿no?, de presión interna. Entonces podríamos tratar que si este cilindro fallara, básicamente por la válvula, podríamos tener un efecto mecánico, una explosión mecánica que podría causar un efecto de destrucción, ¿no? Eso es en cuanto a las condiciones del balón en sí. Pero el helio de por sí, ¿podría generar una explosión? Nuevamente, el helio es un gas. Si está liberado, está en el ambiente, evidentemente no puede causar ningún tipo de explosión, aparte que es inerte. Sin embargo, si está contenido, que es el caso de estos gases, la presión interna de este contenedor, de ese cilindro, podría causar un efecto mecánico al ser liberado violentamente. Vamos a tratar de mostrar o hacer una dinámica para que quienes están en casa puedan comprender un poco a lo que nos referimos. Porque, por ejemplo, el balón tiene estas características similares, no es el mismo, pero tiene características similares a este. Justamente vamos a observar un balón. Este cilindro tiene esta configuración, tiene un cuerpo metálico, tiene un reforzamiento en la parte del cuello, en la parte de la base, consta de una válvula, y esta válvula es una válvula estandarizada de acuerdo al tipo de gas. Esto es solo un ejemplo del tipo de gas. Entonces, esta es la configuración base, tenemos una válvula, una llave. Para que el cilindro falle tiene que haber un efecto muy grande de impacto, porque tiene un refuerzo muy grande. Entonces la parte más débil, se podría decir, en caso de un efecto mecánico, es la ruptura de válvula. Tenía que ser algo muy grande. En referencia de cilindros de alta presión, la presión puede variar entre 800, en 1200, 2900 psi, lo que en un efecto mecánico, si se rompiera la válvula, causaría que el cilindro de aproximadamente 40 kilos, 50 kilos, podría salir proyectado 100 metros a una velocidad de 60 kilómetros por hora promedio. Imagínense que este cilindro compacto pueda causar y pesado, puede causar todo este daño en el alrededor, ¿no? Es una referencia, pues este no es un cilindro de helio, pero son los gases como son almacenados en este tipo de contenedores, ¿no? Claro, porque por ejemplo, lo que nosotros vemos en lugares donde normalmente se suelen vender estos cilindros con helio es algunos más pequeños quizás, algunos... Por ejemplo, esos cilindros pequeños que se venden comercialmente, ¿ellos podrían generar una situación como esta? Claro, los cilindros básicamente están medidos en metros cúbicos, hay de 2 metros cúbicos, 6, 8 metros cúbicos. Evidentemente, la configuración interna de presión va a ser mayor de acuerdo a lo que está conteniendo. Entonces, sí podría causar algún tipo de daño en función a la masa que se encuentra contenida y a la presión interna. El efecto básicamente es mecánico, si es un gas inerte. Si fuera inflamable, tendríamos ya un problema de una deflagración, una inflamación del producto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre también? Porque cuando hicimos nuestro recorrido por Mercado Central, por ejemplo, nos mencionaban que algunas personas irresponsablemente utilizaban no helio, sino más bien balones con hidrógeno para inflar globos, y esto es, pues, hasta una práctica de alguna manera ilegal. Claro, esa es la palabra precisa y correcta, es irresponsable. Claro, no se puede utilizar hidrógeno, un gas altamente inflamable, para poder inflar un globo, porque justamente en una fiesta, en un evento, esto se puede inflamar violentamente y causar daño a las personas. Por eso se usan gases inertes, gases nobles como el helio, que en cualquier tipo de efecto mecánico, rompimiento o algún tipo de fractura del material de un globo, no va a causar ningún tipo de problema, ¿no?, posterior. Recomendaciones para quienes quizá manipulan ese tipo de contenedores con helio, con diferentes gases. ¿Cuáles son las recomendaciones que debes tomar en cuenta para evitar una tragedia similar? En todo el proceso, básicamente usted tiene que tener en cuenta de que esos cilindros son cilindros industriales especiales que deben ser transportados adecuadamente. Son tolvas abiertas con sistema de sujeción específica. Hay un proceso de estiva, de bajar y subir el cilindro. También eso tiene una medida de seguridad específica para evitar justamente impactar el cilindro o impactar la válvula.
Y luego en el uso en el lugar, las empresas que usan el cilindro para poder trabajar con estos, inflar globos básicamente, se tiene que tener en cuenta que deben estar colocados y anclados a un lugar fijo para evitar cualquier movimiento y estos puedan caer, tener las válvulas específicas y sistemas que están estandarizados de acuerdo a normas internacionales, en este caso las válvulas son CGA, por ejemplo, para poder hacer uso de este material y puedan trabajar de forma adecuada, ¿no? Perfecto, entonces es importante la información que nos brindan acá y especialmente me quedo con lo que mencionaba respecto al traslado, que lamentablemente ha sido determinante en este lamentable hecho, que es hay un tipo de vehículo específico con características específicas para trasladar ese tipo de balones. Entonces es muy importante considerar toda esta información para evitar tragedias como la que hemos visto el día de ayer. Muchas gracias, Victoria, y al experto por la información que nos han dado y las recomendaciones a tomar en cuenta. 12:28.